Ciudadano amnesa Arajuai con no apoyar lo presupuesto sino cesa a la senadora del PP imputada por corrupción. El secretario general, José Manuel Villegas, asegura que Pilar Barrero debe dejar el acta de senadora en cumplimiento del pacto de investidura. El número 2 de Ciudadano amenaza al gobierno con no apoyar lo presupuesto general del Estado si no cumple su palabra. Ciudadano quiere iniciar el curso político de Jando Santado a Mariano Rajoy que su partido ya no va darse con contemplación. El secretario general de Ciudadano, José Manuel Villegas ha exigido este miércoles de la senadora del PP, Pilar Barrero, imputada en la piosa separada del caso Púnica, que investiga lo delito de la trama en Murcia. La senadora debe declarar ante el Tribunal Supremo el próximo 15 de enero. En una rueda de prensa ofrecida en la sede nacional del partido, Villegas ha lamentado que el PP siga arrastrando lo pie a la hora de cumplir con su compromiso en materia de corrupción, incluido el pacto de investidura. Una de esa medida y la obligación de apartar de su cargo a todos los imputados o investigados en caso de corrupción. Los de Rivera lograron en Murcia la dimisión del anterior presidente, Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, y su sustitución en el cargo por Fernando López Mira. Ahora quieren forzar la salida de la senadora murciana cuyo caso fue enviado al Supremo por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, al considerar que Pilar Barrero podía haber cometido lo delito de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudal público y cohecho. En su comparecencia, el número 2 de Rivera ha exigido que la senadora renuncie a su acta y que el propio Mariano Rajoy tome carta en el asunto, si es necesario. El dirigente naranja ha insistido en que su partido ya cumplió con una parte de los acuerdos que firmó con el apoyando la investidura. Si el PP no la aparta, estaría demostrando que el gobierno y Mariano Rajoy no tienen palabra y difícilmente sería de fiar para llegar a cualquier otro tipo de acuerdo en lo que queda de legislatura, ha señalado. Ciudadano sigue negociando con el gobierno su apoyo parlamentario a lo y hasta ahora ha condicionado su respaldo a que haya una equiparación de sueldo entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con el de la Policía Autonómica, una medida que cifra en 500 millones y que aún está a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le dé su visto bueno.